¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es José Cristian Chuquilín Bazán, soy del grupo 1 del curso de filosofía. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar o voy a hablar acerca de lo que es el dogmatismo. Vamos a empezar diciendo, por ejemplo, una pequeña introducción que es el dogmatismo. Respondiendo a esta pregunta, se puede decir que el dogmatismo es una posición primaria y la más antigua, tanto así que puede ser tomada como psicológicamente como, por ejemplo, los pensadores antiguos se hallaban animados todavía por una confianza ingenua en la capacidad de la razón humana, hablaban del ser humano. Tenían también, indicaban que tenían una naturaleza, se puede decir que no sentían o no sentían que el conocimiento era un problema. Se hablaba también que, según lo que nos dice Kant, según su posición, era que cultivaba una metafísica sin haber examinado antes la capacidad de la razón humana para tal cultivo, para tal proyecto, para tal actividad que se quiera hacer. Por ejemplo, también nos habla de que fue en el concilio del Trento, en los años 1545 y 1563, donde la palabra dogma recibió un significado técnico, como actualmente se suele utilizar en el ámbito religioso. Los dogmas son aquellas verdades directas reveladas por Dios y que reconocidas por la Iglesia, que constituyen objetos obligatorios de la fe para los creyentes. Y en eso sería respecto a la pregunta que es un dogma, más o menos un poco el alcance que yo he podido tener. Y ahora, con respecto a la pregunta, también sería cuál es la tesis del dogmatismo. Si hablamos de dogmatismo, diríamos que es una posición filosófica respecto a la posibilidad del conocimiento. Hace derivar el pensamiento del ser, presupone a la supremacía del objeto, al sujeto y la capacidad del sujeto para recibir. Sin distorsiones se puede decir también la verdad del objeto tal como en sí mismo y de forma independiente al sujeto. Quiere decir, como ya hablamos anteriormente, es muchas veces dice que son creyentes que creen que todo pasa por algo, mayormente que Dios les habla directamente. No se puede decir que ellos hablan con Dios o Dios les da instrucciones. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Barras Calderón del Grupo 1. La pregunta que tengo que responder es si estoy a favor o en contra, ¿no? El dogma, bueno, se emplea en la doctrina lo que es en una iglesia, ¿no? O dogmas en derecho, ¿no? En lo que es iglesia puede ser que sí esté a favor porque es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos, sosteniendo por una ideología, religión o sistema jurídico, ¿no? Hay doctrinas formadas por un conjunto de dogmas y normas que constituyen un sistema en sí mismas. En lo que es el tema de dogma en derecho, ¿no? A veces estamos un poco en contra porque toda disciplina jurídica se compone con un conjunto de dogmas jurídicos, ¿no? O tipos extraídos de las normas jurídicas, algo que muchas veces no son tan claras, ¿no? Tan positivas mediante procedimientos de extracción y de la lógica. Muchas gracias. Muy buenas noches, sigo con la siguiente pregunta que era ¿cuál es la vigencia del dogmatismo en la actualidad? ¿No? El dogmatismo actual, ahora bien, en la actualidad el dogmatismo puede entenderse como la propensión de dogma, ¿no? Sin embargo, en la filosofía el dogmatismo hace referencia a una corriente de pensamientos, ¿no? Que defendía la necesidad de aceptar el mundo tal como lo apreciamos sin someterlo a cuestionamientos, ¿no? La vigencia, ¿no? Pues se basa en sus enseñanzas, ¿no? Cómo se aplica, las críticas y su desarrollo. Muchas gracias.